empezamos la primera unidad del módulo de sistemas operativos monopuestos y en esta primera unidad lo que vamos a hacer es tratar algunos de los conceptos que van a ser básicos para entender no solamente el resto de este módulo, sino también el resto de los demás módulos que componen el ciclo formativo. Vamos a empezar partiendo de la idea más general y a partir de aquí poco a poco iremos concretando y entenderemos de alguna manera el papel, el lugar que ocupa este módulo dentro de la informática. Empezamos. Bueno, pues nada más general que la propia definición de informática. Empezamos explicando qué es la informática. Realmente lo que nos interesa en los ciclos formativos es más que una definición académica, nos interesa una definición de andar por casa, algo que realmente nos permita trabajar con ese concepto, entender el concepto, más que algo que sea quizá muy preciso, pero que luego olvidemos al segundo día de haberlo leído. Eso no sirve para nada. Entonces, una definición que es relativamente sencilla y al mismo tiempo útil, pues sería la que aparece por aquí. Computer science is the science of how to manipulate, manage and store information automatically using computer systems. Es decir, la informática es la ciencia que estudia el tratamiento automático de la información apoyándose en sistemas informáticos. Realmente, como aparece en la definición, bueno, pues es la ciencia que se encarga de cómo se manipula, cómo se gestiona, cómo se almacena la información apoyándose en sistemas informáticos. Para nosotros, actualmente, un sistema informático, bueno, pues básicamente sería como una caja negra que recibe una serie de datos de entrada. Esos datos de entrada, de alguna manera que todavía no conocemos y realmente no nos importa, se manipulan, esos datos son gestionados de alguna determinada manera y al final obtenemos una serie de datos de salida. Bien, un ejemplo de esto podría ser esta misma presentación. Básicamente, pues, los datos de entrada serían una serie de bits que contiene el fichero de la presentación. De alguna manera, esos bits son gestionados, son manipulados, son modificados de alguna forma que no nos importa como usuario y al final lo que se produce como salida, bueno, pues son una serie de píxeles que se encienden con unos colores. Los píxeles son básicamente como si fueran lucecitas que se encienden en la pantalla y forman, bueno, pues todas las formas que estamos viendo actualmente en la presentación. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, pues, un archivo MP3. Un archivo MP3 lo que contiene es una serie de bits que son datos de entrada. Esos datos de entrada son manipulados de alguna manera. De nuevo, no nos importa cómo. Lo que nos importa como usuario es que al final obtenemos un resultado y el resultado pues son una serie de ondas que a nuestros oídos suenan como la música o el fichero de audio que contenía el fichero MP3. Eso es lo que realmente nos interesa como usuarios. Bien. Hemos dicho que la informática básicamente es la ciencia que se encarga del tratamiento automático de la información usando sistemas informáticos. Muy bien, pero ¿qué es un sistema informático? Bueno, pues un sistema informático básicamente es la unión de tres elementos distintos: hardware, software y personal. Empiezo por el último, por el de personal, porque es el que normalmente tendemos a olvidar. Y para nosotros, para ustedes, debería ser especialmente importante porque es la categoría en la que vosotros vais a aparecer. La categoría de personal es la que aparece el factor humano. Sin ese personal, la informática sería básicamente pues, cacharritos, cables, procesadores, algoritmos, datos de entrada, datos por aquí, datos por allá. Es importante que tengamos en cuenta que en un sistema informático las personas tenemos relevancia y dentro de esta categoría de personal hablaríamos de todas las personas involucradas en la creación, mantenimiento y uso del sistema informático. Hablaríamos de pues, programadores, hablaríamos de técnicos de mantenimiento y por supuesto hablaríamos también de los usuarios, ¿vale? Luego vemos que la primera categoría que aparece es el hardware. El hardware básicamente es una palabra que se utiliza para referirnos a todos los elementos físicos de la informática.
Hablaríamos, por ejemplo, de la carcasa del ordenador, del ratón, del teclado, de los cables. Hablaríamos de una impresora, del microprocesador, de la placa base. Básicamente, si puedo tocarlo, es hardware. La palabra hardware en inglés significa ferretería. Hard significa duro y en contraposición a hard, que es duro, pues tendríamos blando, que sería soft. Por eso tenemos hardware y tenemos software. Bien, el software por lo tanto será justo lo contrario. El software incluye todos los elementos lógicos de la informática. Básicamente estaríamos hablando de todas las aplicaciones que estamos utilizando. Juegos, o el antivirus, o el navegador, o el sistema operativo, en fin, todo eso. Bueno, pues desde el principio de la informática, y podemos remontarnos prácticamente a los años 50, y la informática moderna podemos decir que empieza con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues prácticamente desde el principio hay una división dentro del software y se empieza a dividir entre software de usuario y software de control. El software de usuario podríamos definirlo como esas aplicaciones que nosotros utilizamos, ese software que nosotros utilizamos para satisfacer una necesidad que tenemos. Por ejemplo, si estamos aburridos, bueno, pues arranco un videojuego y me pongo a jugar. Que necesito hacer una operación aritmética, pues arranco la calculadora y la utilizo. Que necesito buscar información por internet, pues arranco el navegador y lo uso. Que lo que necesito es crear un informe, busco un buen procesador de textos y me pongo a teclear. Bueno, digamos que el software de usuario es el software que nosotros utilizamos, bueno, pues para utilizar el hardware, para sacarle rendimiento a ese hardware que nosotros nos hemos comprado. El motivo por el que nos hemos comprado un ordenador, utilizar este tipo de software. Bien, y también tenemos el otro tipo de software que sería software de control. Bueno, pues como ya he dicho, desde el principio prácticamente de la informática fue muy evidente que necesitábamos algún tipo de mecanismo que sirviera para controlar el hardware de la máquina, que se estuviera ejecutando las cosas correctamente, que se dedicase a repartir y gestionar los recursos que tiene el hardware y que mediase entre conflictos que pudiera haber entre diferentes aplicaciones, entre diferentes software de usuario que se estén ejecutando. Ese software de control, que ya digo en los 50 pues sería algo como muy primitivo, ha ido evolucionando hasta los modernos sistemas operativos. Bien, dentro del ciclo formativo de sistemas microinformáticos y redes, bueno, pues la parte de hardware se estudia evidentemente dentro del módulo de montaje y mantenimiento de equipo. Dentro del módulo de aplicaciones ofimáticas estudiaríamos la parte que aparece por aquí de aplicaciones. No todas, evidentemente, porque eso sería imposible, pero sí algunas de las aplicaciones más importantes pues se estudian en aplicaciones ofimáticas. Y en el módulo de sistemas operativos monopuestos, pues evidentemente estudiaremos software de control, concretamente los sistemas operativos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar un poco de las capas de Levy. Bueno, pues básicamente Levy era un estudioso que se dedicó a, bueno, pues de alguna manera, hacer una especie como de clasificación en capas de la estructura que tenía que tener un sistema informático. Y como vemos aparecen las mismas capas que ya hemos visto. Básicamente aparece el hardware, el software y el personal. Si nos fijamos, bueno, el hardware aparece abajo del todo. La capa de software aparece dividida también en las dos categorías que hemos explicado anteriormente, aplicaciones y sistemas operativos. Y luego finalmente la capa de personal, bueno, pues aquí directamente le llama la capa del usuario. Bien, cosas que habría que tener en cuenta de esta capa, cosas que habría que comentar de esta estructura. Bueno, pues si nos fijamos, el hardware aparece abajo del todo y en ningún momento el usuario puede acceder directamente al hardware. Eso no ocurre, ¿vale? Siempre que el usuario necesite utilizar el hardware, lo que va a hacer es utilizar las facilidades que el sistema operativo ofrece. Eso es lo que va a ocurrir. De hecho, solo el sistema operativo
es el que tiene acceso directo al hardware. Tanto las aplicaciones como el usuario, cuando quiera utilizar el hardware, lo va a utilizar a través del propio sistema operativo. El sistema operativo lo que hace es que ofrece una serie de utilidades, una serie de facilidades que permiten solicitarle el uso de ese hardware. Esas facilidades se conocen como llamadas al sistema. Por ejemplo, imaginemos que una aplicación quiere leer de un fichero de texto que está pues, en un dispositivo de almacenamiento externo. Bueno, en ningún momento la aplicación accede directamente al hardware para leer ese fichero. En su lugar, lo que hace es que a través de una llamada del sistema le solicita al sistema operativo que sea él el que acceda a ese fichero. Eso es lo que ocurre. ¿Y por qué se hace así? ¿Por qué no directamente accede la aplicación, cada aplicación directamente al hardware? Bueno, básicamente por unos motivos muy evidentes. Si cada aplicación tuviera que crear sus propias rutinas para acceder al hardware, las aplicaciones serían más pesadas, serían además más complejas de realizar y además serían más propensas a errores. Imaginemos además también que nos podríamos encontrar que las aplicaciones no colaborasen entre ellas. Por ejemplo, una aplicación intenta leer de un fichero y el resto de las aplicaciones no pueden leer de ese fichero. Por decir algo. Y quien dice fichero dice un disco duro. Una aplicación está escribiendo o leyendo de un disco duro y el resto de las aplicaciones no pueden acceder al disco duro. Eso podría pasar también, ¿no? En lugar de eso, lo que se hace es que es el sistema operativo el que se encarga de interactuar con el hardware. Vale. Esto no siempre ha sido así. ¿Vale? A lo largo de la historia nos hemos encontrado limitaciones en algunos sistemas operativos que hacían que algunas aplicaciones accedieran directamente al hardware y se saltasen el intermediario del sistema operativo. Eso actualmente solamente se da en sistemas operativos que sean muy limitados y que permitan ese acceso, o ya digo, en sistemas muy antiguos. ¿Vale? Si una aplicación tuviera que tener una rutina de acceso al hardware directamente, incluso en el caso tan tonto que he puesto antes de leer de un fichero, pues imaginaos la cantidad de casos que tendría que tener en cuenta cada aplicación. Cada aplicación tendría que ser capaz de leer, pues incluso de un disco duro, de un CD, de un DVD, de un disco SS2, de un disco M2. Incluso aunque solo leyeras de discos duros, pues tendrías un montón de dificultades también. Tendrías que tener en cuenta que, bueno, un disco puede ir a, no sé, a 10.000 revoluciones por minuto o 7.200 revoluciones por minuto. Pero es que además un disco duro puede ser SSD, o puede ser M2, puede ser IDE, puede ser SATA, puede tener un montón de particiones diferentes y además puede tener diferentes sistemas de ficheros. Si cada aplicación fuera la encargada de tener en cuenta todas esas cosas, sería además muy propenso a errores, ¿vale? Por eso no se hace. En resumen, si el usuario necesita interactuar con el hardware, lo hace a través de alguna aplicación o a través del sistema operativo. Si alguna aplicación necesita interactuar con el hardware, lo hace a través del sistema operativo. Realmente es el sistema operativo el que accede al hardware y es el que lo utiliza. ¿Vale? Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí y el próximo vídeo continuamos. Hasta luego.